El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Así estaba escrito. El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Lucas 24, 38. Pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, una parte del día 3. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Oh, cómo me duele el corazón al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Pero, ¿sabes el por qué? Porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino, que poniendo en fuga todos los males del querer humano, te haga feliz y te llene de todos los bienes que Él posee. Si tú, con propósito firme, te decides a no dar más vida a tu voluntad, te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes. Y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso. Y toda la creación festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad. Entonces, hija mía, dime, ¿me escucharás? ¿Me prometes que no harás jamás tu voluntad?
has de saber que si lo haces, yo no te dejaré jamás. Me pondré en guardia de tu alma. Te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija. Te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad. Lucas 24, 46. Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. El alma queda transfigurada. Efectos de cuando surge el sol de la divina voluntad en el alma. Así como el sol que cuando surge hace huir las tinieblas y hace surgir la luz, cambia la humedad de la noche de la cual las plantas han sido investidas, de modo que yacían oprimidas, adormecidas y melancólicas. Y en cuanto surge el sol, cambia esa humedad en perlas, embelleciendo todo, plantas, flores y sobre toda la naturaleza. Su halo argentino da de nuevo la alegría, la belleza, quita el entorpecimiento de la noche y con su encanto de luz parece que da la mano a toda la naturaleza para vivificarla, embellecerla y darle la vida. El mar, los ríos, las fuentes dan temor en la noche, pero en cuanto surge el sol, los rayos solares hacen huir ese temor e invistiéndolos hasta el fondo, forma en ellos un fondo de oro y de plata, cristaliza a las aguas y de ellas forma el encanto más bello. Así que toda la naturaleza resurge por medio del sol. Si no fuera por el sol, se podría llamar obra sin vida. Más que sol es mi voluntad. En cuanto surge en el alma, la viste de luz. Todos sus actos son embellecidos con luz divina, de modo que se convierten en más que fulgidísimos brillantes y en adornos preciosos, mientras que antes que surgiera el sol de mi querer, eran como el rocío nocturno, que oprime a las plantas y no les da ningún tinte de belleza. En cambio, al surgir el sol, aquel rocío forma el más bello ornamento a todas las plantas y da a cada una su tinta de belleza y hace resaltar la diversidad y vivacidad de los colores. Así, en cuanto surge mi querer, todos los actos humanos quedan investidos de luz. Toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos, de modo que el alma queda transfigurada y cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que han producido las pasiones. Más bien, ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes para hacer homenaje a mi eterno querer. En cuanto Él surge, todo es alegría, y las mismas penas que
como mares en la noche dan temor a las pobres criaturas, si surge mi querer, pone en fuga la noche de la voluntad humana y quitando todo temor, forma su fondo de oro en aquellas penas y con su luz inviste las aguas amargas de las penas y las cristaliza en mares de dulzura, de modo de formar un horizonte encantador y admirable. ¿Qué no puede hacer mi querer? Todo puede hacer y todo puede dar. Y donde surge, hace cosas dignas de nuestras manos creadoras. Lucas 24, 36 a 37. Y les dijo: La paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 22, capítulo 23, párrafo segundo. Hasta que la criatura no haga reinar mi divina voluntad en ella, será siempre infeliz, siempre inquieta, porque sentirá en sí, por cuán buena sea, santa, docta, rica, que le falta la plenitud de la felicidad y el mar de la paz, con los cuales por ningún lado la pueden turbar y romper su felicidad. Por tanto, podrá ser la felicidad a medias y dividida su paz, pero como no es entera, la mitad que le falta tendrá el camino abierto para llevarle la infelicidad y la turbación. Mira, también en el orden natural sucede así. Uno es rico, no le falta nada, posee sus 10, 20 millones o bien millares de millones, pero conociendo que podría adquirir otro y ser más rico todavía, se siente inquieto, infeliz, y poniendo como de lado sus riquezas, es todo pies, todo obras, todo palabras, todo ojo a las otras riquezas que quisiera adquirir. Pobrecito, ¿cómo puede ser feliz, pacífico, si le falta la fuente de los bienes que le diga: repósate, todo es tuyo y todo lo que quieres está en tu poder? Otro es rey, pero cuánta infelicidad bajo aquella corona, temores de poder perder su reino, esperanzas y avidez por adquirir otros reinos, de dominar a costa de guerras sobre todo el mundo. Así que el poseer un reino no es otra cosa que un camino abierto para volver infeliz e inquieto al pobre rey. Un tercero es docto, pero no poseyendo todas las ciencias, sabiendo que puede poseer otras ciencias, no descansa, ni se siente feliz y pacífico. ¿Cuántas veces delante de otro más erudito que él se siente humillado y siente la infelicidad porque le falta la plenitud de la ciencia? Así sucede en el orden sobrenatural. Aquel tal es bueno, pero no siente en sí que posea la fuente de la bondad, porque siente que ante algunas circunstancias su paciencia es débil. Su firmeza en el bien es intermitente. Su caridad frecuentemente claudica.
su oración es inconstante. Esto lo hace infeliz, inquieto, porque ve que su bondad no es entera. Está como a la mitad y ve que la otra mitad que le falta sirve para torturarlo y para hacerlo infeliz. Pobrecito, ¿cómo se ve claro que le falta el reino de mi divina voluntad? Porque si reinara en él, poseería la fuente de la bondad que le diría: repósate, todo está en tu poder, fuente de paciencia, de firmeza, de caridad, de oración. Y sintiendo en sí la fuente, se sentiría extender dentro y fuera de él el mar de la felicidad y de la paz. Y la infelicidad e intranquilidad no encontrarían más el camino para entrar en él. La paz es la sonrisa del cielo, la fuente de donde brotan las alegrías celestiales. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 10, párrafos 10 y 11. Pobre hija mía, estás en ayunas, por eso te sientes sin fuerzas. Son 2 días ya que no tomas alimento, porque no estando tú en paz, yo no podía darte el alimento de mis verdades, porque ellas, mientras alimentan al alma, comunican también la fuerza al cuerpo. Y tú, estando turbada, no me habrías entendido ni habrías estado dispuesta a tomar un alimento tan exquisito, porque tú debes saber que la paz es la puerta por donde entran las verdades y es el primer beso e invitación que les hacen las criaturas para escucharlas y para hacerlas hablar. Por eso, si quieres que te dé mucho alimento, regresa a tu estado pacífico. Es más, en estos días en que tú estabas turbada, el cielo, los ángeles, los santos estaban como temblorosos sobre ti, porque sentían salir de ti un aire malsano que a ellos no pertenecía. Por eso todos han rogado para que te regresara la perfecta paz. La paz es la sonrisa del cielo, la fuente de donde brotan las alegrías celestiales. Y además, tu Jesús, por cuantas ofensas me puedan hacer, jamás está turbado. Puedo decir que mi trono es la paz. Así te quiero a ti, toda pacífica. Hija mía, también en el modo nos debemos adaptar, semejar, pacífico yo, pacífica tú. De otra manera el reino de mi voluntad no podrá establecerse en ti, porque ella es reino de paz. Lucas 24, 37. Llenos de miedo por la sorpresa. En mi querer, no tienen razón de existir, ni temores, ni miedos, ni desconfianza, no son cosas que nos pertenezcan. Hija mía bendita, el temor aun cuando sea santo es siempre virtud humana. Rompe el vuelo del amor y hace nacer el miedo y el cansancio al caminar en el camino del bien.
Hace mirar siempre a derecha e izquierda y llega a temer de aquel que tanto la ama. Quita el dulce encanto a la confianza que la hace vivir en los brazos de su Jesús, y si teme demasiado, pierde a Jesús y la hace vivir de sí misma. En cambio, el amor es virtud divina y con su fuego tiene la virtud purificadora de purificar al alma de cualquier mancha. La une y la transforma en su Jesús y le da tal confianza de hacerse raptar por su Jesús. El dulce encanto de la confianza es tal y tanto que se raptan recíprocamente y uno no puede estar sin el otro. Y si mira, mira solo si ama a aquel que tanto la ama. Así que todo su ser viene encerrado en el amor. Y como el amor es hijo inseparable del querer divino, por eso da el primer puesto de dominio a mi divina voluntad. Ella se extiende en todos los actos de la criatura, humanos y espirituales. Ennoblece todo. Y si bien los actos humanos quedan en la forma y materia de la cual son formados, no sufren ningún cambio externo. Todo el cambio queda en el fondo de la voluntad humana, quedando todo lo que hace, aún las cosas más insignificantes, cambiadas en divino y confirmadas por la divina voluntad. Su trabajo es incesante y sobre todo lo que hace la criatura extiende su morada de paz. Y como verdadera madre no hace otra cosa que enriquecer con conquistas divinas a su amada hija. Por eso aparta cualquier temor. En mi querer no tienen razón de existir, ni temores, ni miedos, ni desconfianza. No son cosas que nos pertenezcan. Y tú no debes hacer otra cosa que vivir de amor y de mi voluntad. Tú debes saber que una de las más puras alegrías que me puede dar la criatura es la confianza en mí. Con ella me la siento hija mía y puedo hacer lo que quiero. Puedo decir que la confianza me hace conocer quién soy yo, que soy el ser inmenso, mi bondad sin término, mi misericordia sin límites. Y por cuanta más confianza encuentro, más la amo y más abundo sobre las criaturas. Lucas 24, 38. Pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 14, párrafo 2. Si entre la criatura y yo no hay plena confianza, no se pueden elevar a vivir en mi divina voluntad. La desconfianza siempre pone obstáculo a la unión entre creador y criatura. Es la que le impide el vuelo hacia quien tanto la ama, la hace vivir a ras de tierra y aún, a pesar de que no caiga, le hace sentir a lo vivo sus pasiones. Mucho más que la desconfianza ha sido el acto débil en el curso de los siglos, y a veces aún las almas buenas han retrocedido en el camino de las virtudes por causa de la desconfianza. Y yo, para quitar este entorpecimiento que produce el espectro de la desconfianza, he querido mostrarme contigo todo amor y a lo familiar, más que padre e hija, para volver a llamar no solo a ti, sino a todos los demás a vivir como hijos, como arrullados en mis brazos.
Y yo he gustado, y también tú, cómo es bello tener a la criatura toda amor y toda confianza conmigo. Yo puedo dar lo que quiero y ella no tiene ningún temor de no recibir lo que quiere. Así que puesta en orden la verdadera confianza entre la criatura y yo, viene quitado el mayor obstáculo para hacer reinar mi divina voluntad en sus almas. Entonces, hija mía, yo sé hacia dónde tienden mis miras y a qué deben servir. Sé lo que hago de grande y bello cuando elijo a una criatura. ¿Y ellos qué saben? Y además, siempre tienen algo que decir sobre mi obrar. Mi breve vida acá abajo no fue perdonada cuando mi santísima humanidad estaba en medio a ellos y yo era todo amor para ellos. No obstante, si me acercaba demasiado a los pecadores, tenían que decían que no era decoroso para mí tratar con ellos. Y yo los dejaba decir. Y sin dar importancia a su hablar, hacía mis actos. Me acercaba de más a los pecadores, los amaba de más para atraerlos a amarme. Si hacía milagros, tenían que decir, pues como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano el Mesías prometido, e iban suscitando dudas acerca de mi divina persona, tanto de formar nubes en torno al sol de mi humanidad. Y yo suscitaba los vientos para desembarazarme de las nubes y reaparecía más refulgente en medio a ellos para cumplir la finalidad de mi venida a la tierra, la cual era la redención. Lucas 24, 44. Lo escrito en la ley de Moisés, y en los profetas, y salmos, acerca de mí, tenía que cumplirse. Esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos, de los cuales bien maduros se nutrirán las criaturas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 1, párrafo 2. El árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la iglesia ha conocido la semilla y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria, mi corona y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Ahora, ¿por qué te maravillas de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio real, y al último se corona. Y si se quisiera coronar al rey sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora, mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad se puede decir
todo he cumplido. Y yo, encontrando en ella cumplido todo lo que quiero, no solo le hago conocer los frutos, sino que la nutro y la hago llegar a tal altura de sobrepasar a todos. Y aquí porque amo tanto y tengo tanto interés en que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos. Pues si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos pueden nutrirse con ellos. Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, ¿qué cosa significa? Los valores que contiene. Faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. Mira entonces cuál necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer salga fuera y sea conocido, y también la razón por la que tanto te incito a ti, y el por qué a ti te parece que te hago salir del orden que he tenido con los demás, haciendo conocer a estos y las gracias a ellos hechas después de su muerte. Y en cambio contigo permito que aún en vida lo que te he dicho acerca de mi querer sea conocido. Si no se conoce, no será ni apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol para hacer madurar los frutos, de los cuales, bien maduros, se nutrirán las criaturas. ¿Cuál no será mi contento y el tuyo?